Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar ser breve porque los dos arquitectos que nos acompañan hoy merecen todo el tiempo, como es natural. Estamos en la recta final del Congreso y yo creo que es un Congreso en muchos sentidos muy atractivo. Una de las cosas que a mí me ilusiona realmente es que la mayor parte de la audiencia es gente joven, arquitectos jóvenes, muy recién licenciados y estudiantes de los últimos años, que hace que realmente lo que se hace aquí sea mucho más fructífero, en la medida que tenéis una capacidad de multiplicación importante. Hoy me toca presentar a dos arquitectos que para mí, en muchos sentidos, son muy cercanos, quizás entre los más cercanos, por distintos motivos, como es natural. La relación con Eduardo es una relación no más cercana, pero quizás es más cotidiana, en el sentido de que nos vemos bastante en esas charlas en las que hablamos incluso de detalles constructivos, de materiales. En fin, no hay que decir cómo se le aprecia a Eduardo en esta tierra. Y a Rafael Moneo, pues es una admiración y un cariño muy cercano, igual no tan frecuente con Eduardo, pero que para mí ha sido muy especial, y tengo que decirlo naturalmente aquí públicamente. Yo recuerdo, ahora veníamos comentando con Antonio Cruz en el coche cuándo habíamos empezado esta escuela y cuándo había terminado yo. Y lo que yo no he dicho es que la primera lección realmente importante de arquitectura, cuando estaba haciendo el último año, fue Rafael, que vino un día a Pamplona, le enseñamos mi proyecto y me dijo: este proyecto es sincrético en el peor sentido de la palabra. Realmente me dejó pensando mucho, y desde entonces no ha hecho sino aconsejar con sus críticas siempre certeras, agudas, cariñosas, porque yo siento ese cariño a través de unas críticas que no han dejado de existir durante todos estos años y que yo quiero agradecerle. Es casi una relación para mí paterno-filial, de admiración a un maestro que, como navarro, realmente ha contribuido tanto a que en esta tierra realmente la arquitectura sea un valor positivo. Un valor tan positivo que hace posible el que se haga, por ejemplo, este congreso que, repito, está dirigido, entre otras cosas, y sobre todo a la gente joven. Yo no voy a hablar de sus edificios, todos conocidos, sería un absurdo hablar, solamente decir que esos edificios se entroncan absolutamente en lo común, en lo que hemos pretendido. Son edificios cívicos en el sentido más intenso de la palabra. Son edificios que ayudan a conformar esos espacios públicos, ese lugar común que es la ciudad, ese lugar culto que es la ciudad, ese lugar de todos que es la ciudad. Como ninguno, seguramente, tanto Rafael Moneo como Eduardo han cultivado esa idea del edificio cívico, esa idea del espacio público, que es uno de los objetivos básicos de este congreso, es una de las acepciones de lo común. Una cosa común que nos acerca a una arquitectura, que nos acerca a esa idea de servicio que va mucho más del servilismo cercano, inmediato, de hacer lo que la sociedad reclama, sino que pretende dar mucho más. Y ese mucho más, entre otras cosas, se desarrolla a partir de esa condición cívica de sus edificios. Un calificativo que a mí me parece de extraordinaria importancia y de extraordinaria densidad. Vivimos unos años, los últimos años, donde la arquitectura, que no deja de ser reflejo de esa sociedad que de una manera tan banal y tan estúpida reclama como gran éxito el fin de las ideologías o sobre todo el fin de la crítica, la arquitectura se ha banalizado en muchos casos y se ha representado mucho más, o ha pensado que la manera en que se presentaba era mucho más importante que la manera en que era, mucho más importante la apariencia que el contenido y que el ser. Esto no deja de ser una consecuencia de esta sociedad donde la cultura, leía el otro día a Vargas Llosa, se ha convertido en una cultura de la representación y del espectáculo. Se ha diluido, realmente porque se ha diluido la crítica, se ha diluido el pensamiento. Y ahí la arquitectura en muchos casos ha tenido esa condición simplemente mercantil, como hecho productivo, que nos ha conducido a esta situación crítica en términos económicos, pero lo que es mucho peor, también a una banalización de los principios, de las esencias. Lo común también se puede entender en muchos casos, no solamente desde esta perspectiva de la solidaridad que se ha destacado y que es tan importante, de la arquitectura como servicio, que es lo más fundamental, sino también como aquello que nos une,
y lo que más une a los arquitectos es la reafirmación de la disciplina, la reconsideración de aquellas cuestiones que conforman, que dan sustancia a la disciplina. Yo os digo muchas veces a los alumnos que tenéis todo el derecho del mundo, yo diría más, la obligación de equivocaros, de asumir riesgos, pero eso solamente se puede hacer si ese riesgo y esa voluntad es ilustrada. E ilustrada significa que es cercana a la reflexión y al conocimiento de nuestra disciplina. Solamente a través de esa reflexión, solamente volviendo a lo común, a lo que constituye lo mejor de nuestro hacer y al conocimiento de ese quehacer, desafortunadamente muy olvidado en los últimos años, podremos dar mejor servicio. Rafael Moneo y Eduardo Souto de Moura nos han hecho saber, no solo a través de sus obras, sino sobre todo también a través de su docencia y el compromiso con la enseñanza, que es lo más importante que un arquitecto puede hacer, nos han enseñado a redescubrir la historia como un hecho fundamental, como algo que ahí está, común, que nos enseña, como un crisol en el que podemos investigar, en el que podemos analizar y aprender. Nada hay más estúpido que olvidarnos de esa historia, en este caso de la arquitectura, que nos ofrece tantas posibilidades. Pero nos han enseñado también a reconocer, a investigar, a sacar lo mejor del lugar. Un lugar que si no existe, se inventa, que se tiene y se disfruta y que es tan fundamental para hacer arquitectura. Un lugar que no solamente tiene importancia física, sino fundamentalmente contextual, donde el contexto económico, desde luego el social y el cultural, son fundamentales para enfrentarse a un proceso del proyecto en el que también nos han hecho reflexionar. El proceso de proyecto para ellos ha sido un activo para investigar y para reflexionar, para hacer mejor arquitectura que sirva mejor. Nos han enseñado a pensar y a valorar cuestiones tan importantes como el lenguaje, los significados, la capacidad simbólica de la arquitectura, que también tiene que ver con la idea de servicio. En fin, todas estas cuestiones han hecho que podamos decir que hay una parte común que es importante, que es sólida y que tiene que ver con esa idea de reclamar el hecho disciplinar. Lo común también puede ser, en este sentido, recuperar algunas de las cuestiones identitarias y fundamentales que definen la disciplina de la arquitectura. Hay un concepto durante estos últimos años de interdisciplinaridad bastante equivocado. Naturalmente que la arquitectura, lo estamos diciendo aquí, es un hecho fundamentalmente de servicio y naturalmente que la arquitectura exige una curiosidad intelectual que nos acerque a todas las disciplinas que están rodeando el hecho constructivo, el hecho arquitectónico, pero sin renunciar a nuestra disciplina. Solamente si esa riqueza intelectual es capaz de dotar de más contenido y más valor a la disciplina arquitectónica y, por lo tanto, desde aquí quiero hacer una afirmación de esa disciplina en la medida en que creo que es muy coherente con otra lectura de lo común, me parece que es fundamental. Por lo tanto, investigar, reflexionar, trabajar y no os quedéis con la arquitectura fácil, del hecho fácil y continuo. Esto va dirigido, inmediato, esto va dirigido a los estudiantes. La arquitectura es algo que vale la pena. La arquitectura, que es un hecho de servicio, es algo fundamental y si nos exige realmente ser los mejores. Y con esto acabo, porque hace 2 años, hacíamos un magnífico congreso que era más por menos. Era una llamada, como dice Luis, a la mesura, a esa relación entre los medios y los fines que no deja de ser un hecho extraordinariamente inteligente más allá de la significación puramente económica. La relación medios y fines adquiere una condición casi ética. No solamente hablamos de fines de medios económicos, también de una generosidad en los medios intelectuales, en el esfuerzo, en el pensamiento. Hoy, también magníficamente dirigido por Luis Fernández Galiano, sin el cual evidentemente no serían posibles estos congresos, y desde aquí quiero hacer un agradecimiento extraordinariamente importante y expreso a su persona. Hoy hacemos otro congreso que es Arquitectura a lo Común. Lo común como troncal en esta idea fundamental de la Fundación, que es la arquitectura como servicio, la arquitectura y sociedad. En este sentido adquiere, por lo tanto, una dimensión solidaria de cómo podemos los arquitectos, con nuestro trabajo, hacer una arquitectura mejor y que sirva mejor.
Pero también me parece que en este contexto, solamente, insisto, si somos capaces de recuperar este pulso de lo disciplinar, podremos dar lo mejor de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Es un cierre, como comprenderéis, de lujo. Quiero acabar otra vez con estas palabras de reconocimiento, de cariño y de admiración con las que empezaba, y muchas gracias por haber asistido a este congreso. Espero, sobre todo para los estudiantes, que sea especialmente fructífero. Muchas gracias y ánimo.